les bendiga. Qué bueno estar aquí todos reunidos. Y como lo decía la invitación, dichosos los siervos a los cuales el Señor ha llevado de su segunda gloria. Y precisamente hoy estamos orando. Porque cuando nos reunimos para alabar y bendecir el nombre de Él, allí estamos orando. También lo hacemos cuando nos disponemos en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder escuchar ese mensaje, esa palabra que Él quiere traer para edificar nuestras vidas, para fortalecernos mucho más en la fe. Nosotros hemos estado estos últimos días hablando de lo que el Señor nos pone a hablar, que el Señor nos invita a que nosotros proclamemos el Evangelio de Él. Y eso es lo que estamos haciendo, proclamando el Evangelio, trayendo esas buenas noticias que de hecho el Señor las comienza a manifestar desde el comienzo de la creación, en Génesis, en el huerto del Edén, en el capítulo número 3 de Génesis. Él comienza a hablarnos acerca de un Mesías, de un Salvador, de una persona importante que viene a rescatarnos a nosotros, a rescatarnos de esa muerte que ocurrió allí en el huerto del Edén a causa de no haberle creído a Dios. Luego Él, a través de los profetas, aún a través de los salmos, nos sigue anunciando a ese Mesías, a ese Salvador, nos sigue anunciando esas buenas noticias, nos sigue alentando y nos sigue animando para que tengamos una esperanza, ¿cierto? Y en estos días que hicimos el seminario acerca de la importancia del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, valga la redundancia, el Señor nos coloca a todos a mirar hacia la cruz. Eso lo hicimos el domingo, el jueves santo, ¿cierto? En esa ocasión el Señor nos coloca a mirar hacia la cruz. Pero esta noche el Señor quiere ponernos a mirar hacia otro lugar. Quiere que miremos hacia la tumba. Porque el Evangelio es todo eso, contiene la vida, contiene el ministerio de Jesús, contiene la muerte sacrificial de Jesús allí en la cruz del Calvario, y también contiene la sepultura de Jesús. Y aún más que la sepultura, contiene la resurrección de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, no hay necesidad de que busquen el texto, yo se lo voy a leer. En 1 Corintios, capítulo 15, verso 14, nos dice algo muy importante. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también de la fe de ustedes. Y la importancia que tiene la resurrección de Cristo, porque aquí el apóstol Pablo lo que nos está diciendo, si Jesucristo no ha resucitado, entonces vano es lo que nosotros hemos predicado durante mucho tiempo. Vano es lo que el Señor colocó a hablar a los profetas durante tanto tiempo. Y no solamente eso sería vano, sino también sería muy vano la fe en cada uno de ustedes. Amén. Esto es muy interesante lo que dice aquí el Señor. El Hijo de Dios fue ejecutado allí en la cruz del Calvario, y fue ejecutado porque Él había cargado todos nuestros pecados, nuestras transgresiones, y allí en la cruz del Calvario Él sufrió la ira de su Padre, precisamente a causa de ese pecado que le fue imputado a Él, ¿cierto?
Y llega un momento en el cual el Señor le dice al Padre lo siguiente, en Lucas capítulo 23, verso 46, y Jesús clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Cristo murió. Y aquí parece como si el telón se hubiese cerrado. Pero la Escritura nos lleva más allá, y con la historia de Dios nos cuenta cosas que son muy importantes para nosotros, precisamente para que lo que el apóstol Pablo está diciendo allí en Corintios quede totalmente desvirtuado, porque no es en vano nuestra fe, no es en vano la predicación que nosotros hemos hecho acerca del Evangelio, ¿cierto? Entonces, ahí pareciera como si el telón se hubiera cerrado, pero este no era el final, hermanos. Por allá en Lucas capítulo 24, dos ángeles dicen lo siguiente: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hace esa pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No es aquí, sino que ha resucitado. Romanos capítulo 4, verso 25 dice: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Ahora, nosotros, la invitación que el Señor nos hace es que debemos unirnos a esos cristianos primitivos que recibieron esta gran noticia, y también debemos unirnos en ese sentir de manifestarla, de proclamarla con gozo, con confianza. Él ha resucitado. Y ese es el tema que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Porque la doctrina de la resurrección no puede dejarse como algo secundario. Hermanos, en muchas iglesias se predica lo que dice el Señor que es un evangelio falso, un evangelio que no es verdadero. Se predica acerca de muchas cosas, pero en muy pocas ocasiones, o en casi ninguna ocasión, se predica acerca de la cruz del Calvario. Muy poco se predica acerca de la muerte del Señor allí en la cruz del Calvario, y mucho menos se predica acerca de la resurrección de Jesucristo. Y es que el enemigo se opone a que eso se predique, porque como está diciendo el apóstol Pablo allí en Corintios, pues van a sellar la predicación y aún más van a sellar la fe. Y esa resurrección nos fundamenta y nos afirma mucho más en la fe. ¿Qué quiere el enemigo? Desvirtuar todo aquello y quiere que nosotros no hablemos acerca de ese evento tan importante que es para todos el creyente. Entonces, así como nosotros le damos importancia a la doctrina de la cruz, debemos darle también mucha importancia a la doctrina de la resurrección. Ahí está escrito en Corintios, capítulo 15, el que acabamos de leer. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros le damos un énfasis firme, ese énfasis necesario a la proclamación de la resurrección, tenemos un evangelio que es mucho más bíblico. Y no solamente tenemos un evangelio que es más bíblico, sino también tenemos una mayor demostración del poder del evangelio. Porque eso no es cualquier cosa que una persona haya resucitado. Amén. Ahora,
vamos a mirar ese registro bíblico, porque todo está contenido en la Escritura, ese registro bíblico, antes de considerar el significado de lo que es la resurrección. Amén. Y el registro bíblico nos lo hace el Señor de una forma especial y espectacular, porque Él da es como un registro histórico acerca de todos estos acontecimientos, y lo vamos a ver como lo está revelando la misma Escritura. Ese registro histórico no es porque un historiador nos lo haya contado, es porque el mismo Dios nos cuenta esa historia, la historia de su Hijo, la historia de la redención. Y allí está fundamentado toda esa doctrina. Era muy temprano, hermanos. Era de mañana, en el día tercero, después de que Jesucristo había sido puesto allí en la cruz del Calvario. 3 mujeres, María Magdalena, María, la madre de Jesús, y Salomé, comienzan a dirigirse hacia el sepulcro, hacia la tumba de Jesús. Iban muy tristes, iban muy cabizbajas, y allí lentamente se van acercando al huerto donde Cristo había sido sepultado. Se dirigían sin ninguna esperanza, mejor dicho, totalmente con un corazón lleno de dolor, con un corazón lleno de tristeza. Y ellas se dirigían con un propósito, y era de perfumar el cuerpo de Jesús. Ellas llevaban unos ungüentos, unos inciensos, unas cosas allí para perfumar el cuerpo de Jesús. Y notamos en la Escritura que ellas van pensando y van preocupadas, es como en unos asuntos, iban más preocupadas en un asunto prácticamente que era muy técnico. Y vamos a ir a Marcos capítulo 16, verso 3, a ver qué es lo que están pensando las mujeres cuando van dirigiéndose al sepulcro. Ellas lo que dice la Escritura, dice, diciéndose unas a otras, se preguntaban, se hacían esta pregunta: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y esto dice mucho, ¿sí? Ellas no estaban pensando, y en ningún momento pensaron en la resurrección de Jesús. Iban pensando ¿quién nos va a remover esa piedra? Si esa piedra es muy pesada. Ahora, sin embargo, ese dolor, esa tristeza que ellas llevan allí en su corazón, luego se va a convertir en temor. Y después de convertirse en temor, se va a convertir en una esperanza. Y después va a ser traducido eso en un gozo indescriptible. Lucas capítulo 24. Vamos al versículo número 2. Capítulo 24, versículo número 2. Ellas van pensando: ¿quién nos removerá esa piedra? Y la piedra, cuando ellas llegan, la piedra ya está removida. La entrada está abierta, hermanos. Y no solamente eso, sino que la tumba está abajo, está vacía. Y allí hay una proclamación angelical, una proclamación divina de una buena noticia. Dice la Escritura: y hallaron removida la piedra del sepulcro. Verso número 3. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando allí, perplejas por esto, y aquí
se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron su rostro a tierra, le dijeron, escuchen lo que les dicen estos varones: no está aquí. Escúchalo bien, no está aquí, sino que ha resucitado. Pero no solamente eso, sino que esos dos varones tienen que hacerle un recorderis a ellas. Acordaos, les dicen ellos a ellas, acordaos de lo que Él os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron: ay, Señor, si nos había dicho eso, ¿cómo no nos acordábamos? Y es que el enemigo no quiere que nosotros nos acordemos de esa doctrina tan importante. Se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Van preocupadas, que no removerán la tierra, se encuentran con la sorpresa, van tristes, van muy tristes, van con un corazón adolorido. El maestro había sido muerto, había sido colgado ahí en la cruz del Calvario. Y además de eso, nos dice aquí que había algún temor en ellas. Esos dos varones le hacen el recorderis acerca de lo que Jesús había anunciado. Y es que no solamente de Jesús, ese anuncio viene de los profetas. Bueno, en el Antiguo Testamento no se habla tanto acerca de la resurrección. Hay algunos versículos que están muy precisos acerca de esa doctrina de la resurrección. Pero quien habla con una propiedad y con una certeza es el mismo Jesús cuando estaba entre ellos. A él ya se les había olvidado. Pero después sale con mucho gozo porque van a anunciar a otros de lo que ha acontecido. Pero ese testimonio que ellas llevan, mire que parecía que fuese como palabrería y como si fuese una locura de ellas. Pero estas mujeres empezarán a pensar: ¿quién? Eso sí, no nos vengan con eso, porque esta es como una de vaqueros. Ayer hablábamos con el hermano Silvio acerca de todos los errores y todas esas cosas que los discípulos presentaron en el caminar con Jesús. Y este es uno de ellos, porque leamos lo que dice el versículo 11 ahí en el capítulo 24. Mas ellas llegaron allá con la noticia, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. De primera mano el Señor Jesucristo le había dicho a cada uno de ellos, a todos ellos, que Él iba a resucitar. Y aquí nos está diciendo que esto le parece, es una locura. A ellos les parecía una locura lo que ellas estaban anunciando y lo que ellas estaban diciendo. ¿Y por qué? Porque ellos no creían en la noticia que ellas habían llevado. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora, después, yo no sé si movidos por la esperanza o por la curiosidad, Juan y Pedro salen en carrera hacia allá, hacia el sepulcro.
van a investigar, hacen una inspección rápida del lugar. Entonces, mira lo que dice Juan capítulo 20, verso 9. Si quieren apuntan la cita y yo se la leo. Después de que ellos hacen esa investigación breve, desconcertante, regresan a los otros discípulos, pero regresan aún sin ninguna palabra segura. Dice, porque aún no habían entendido la Escritura. Escúchalo bien, hermano. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos. Pues mira aquí, ¿qué pasó? ¿Dónde estará Jesús, el cuerpo? Sí, ellos aún pensaban, yo no sé en qué cosas, menos en que se estaba cumpliendo la misma profecía que el Maestro les había dado tiempos atrás. El propio Señor Jesucristo le hace el encargo a María de ir allá a anunciar esa noticia, ¿cierto? Entonces encontramos también un registro, pero vamos a leer ahí en el mismo Evangelio de Juan. Vamos a leer el que les leí. Fue el 20, capítulo 20, verso 9. Amén. Ahí en el mismo capítulo 20, en el mismo capítulo 20 de Juan, vamos a leer del 11 en adelante. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mira, esto también es muy importante. Un acontecimiento bíblico, un acontecimiento histórico, un acontecimiento importante en el Evangelio. Y nos lo está narrando el Señor en los 4 Evangelios. Nos lo narra en Mateo, en Marcos, en Lucas y también en Juan. Y en cada uno de ellos nos da unos detalles que tal vez sean importantes para cada uno de nosotros. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y se dijeron, y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Mira lo que llegó a pensar María Magdalena, que se habían llevado al cuerpo. Ahí está creyendo en la resurrección. No, ¿cierto? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Lo vio. Ahí dice textualmente, lo vio, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, el mismo Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era hortelano, el hortelano es la persona que se encarga ya en el cementerio de las tumbas, ¿cierto? Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, dijo, Rabonai, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre
a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho esas cosas. El Evangelio de Marcos, de Mateo, como les dice, todos ellos nos hacen registros acerca de estos acontecimientos. Mateo dice: id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ahora, no solamente se da ese registro histórico, porque estamos hablando del registro histórico acerca de la resurrección. Tal vez ustedes se acuerden, Lucas capítulo 24, verso 13 al 32, que se le aparece a Cleofas y a otro discípulo cuando ellos van camino a Emaús. ¿Sí lo han leído? Vamos a leer el 24. 24 de Lucas. 24. Todo el acontecimiento del camino a Emaús nos lo narra Lucas capítulo 24, lo narra a partir del versículo 13, pero vamos a saltar al 24. Y dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Ahí ellos ya se habían encontrado con Jesús. Entonces ellos le dicen a Jesús, el que se unió en el camino a ellos, dice: y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. ¿Y quién era el que iba caminando con ellos? A Jesús. Verso 31. Y entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Otro registro histórico de que Jesús se presenta ya resucitado a otros discípulos. A Cleofas y a otro, pero otro no dice el nombre. Ahora, luego, en Lucas capítulo 24, 34, por fin se le aparece a Pedro y luego a los 11. Ahí está el registro histórico. Ahora, también, posteriormente se le va a aparecer a su medio hermano Jacobo. Curioso, ¿no? Jacobo era incrédulo y era el medio hermano de Jesús. Pero después se convirtió en un pilar fundamental de la iglesia de Jerusalén. Por último, se le aparece, y dice la escritura, lo menciona así, se le aparece como un abortivo. ¿A quién? A Saulo de Tarso, cuando él va camino a Damasco. Un encuentro que tal vez hemos hablado muchas veces acerca de ese encuentro. Todos nosotros conocemos que aquel mismo hombre que había jurado desaparecer a los cristianos se convierte en el grande y más importante defensor de la fe cristiana. Amén, hermanos. Entonces vemos cómo el Señor se le apareció a muchas personas, y de hecho el apóstol Pablo, ahí en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, del verso 5 al 8, hace como una síntesis acerca de todas estas apariciones de Jesús. Les voy a leer. Y que apareció a Cefas, que ya hablamos de él, y después a los 12, verso número 6, dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Eso parece haber sido, yo creo que en el día de Pentecostés, algo así. Se le apareció
a más de 500 hermanos, dice ahí Pablo, a la vez. Pero ahí no queda Pablo con esas palabras cortas de incertidumbre, de que crean, ¿sí? Porque yo lo estoy diciendo, porque él mismo dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es decir, que unos estaban vivos de esos 500, pero otros ya habían muerto. Y si tiene dudas, vaya a uno de los que está vivo y le pregunta. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Es el apóstol Pablo. Y ahí tenemos el resumen y ese recuento histórico. Ahora, resurrección. ¿Qué es lo que realmente significa resurrección? Entonces, allí es donde tenemos que coger el diccionario, buscar el significado de resurrección, ¿cierto? Pero hay muchos términos que nosotros podemos estar usando de una forma muy general. Y aquí en este asunto debemos ser muy cuidadosos en esta parte, porque nosotros al definir la palabra resurrección, literalmente significa levantarse o pararse de nuevo. Ese es el significado de la palabra resurrección. Entonces, y de hecho, más directamente, esa palabra se describe a un ser muerto que vuelve a la vida, ¿cierto? Ahora, decía que no podemos tomarlo como en una forma muy general el significado de las palabras, porque aquí hay algo muy importante, que cuando se aplica a Cristo no tiene el mismo significado. Aparentemente parece ser que tuviese el mismo significado, pero les voy a explicar por qué no tiene el mismo significado. Hermana, me haces un favor, me buscas Primera de Reyes, capítulo 17, versos 17 al 21. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 17 al 21. Y ahí que está con la Biblia, busca Segunda Reyes tú. Segunda Reyes, capítulo 4, versos 18 al 57. ¿Quién trajo la Biblia? Juan. Juan capítulo 11, versos 23 al 25. ¿Tiene Biblia? Sí. Marcos capítulo 5, versos 41 y 42. Sandra, Lucas capítulo 7, versos 14 al 15. Esperanza, Hechos capítulo 9, versos 36 al 43. ¿Por acá quién me anima? ¿La hermana? ¿Sí? Listo. Hechos capítulo 20, versos 7 al 12. Dejémoslos ahí. Y con esto vamos a mirar, porque no podemos generalizar la palabra resurrección. Y decía que esa palabra no se puede aplicar a la resurrección de Jesús de Nazaret, porque no simplemente es una revivificación. Primera Reyes capítulo 17, verso 17 a 24. Hágalo con voz de profeta, hermano. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Sí. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, en el aliento. O sea, murió.
varón de Dios, has venido a mí para traer a morir mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo, dale la última cadena. Elías, mira, tu hijo vive. Listo, allí. Ese es el hijo de la tsunamita, ¿cierto? ¿Y qué nos dice la escritura? Que el Señor lo resucitó a través del profeta Elías, ¿cierto? Segunda de Reyes, ¿quién lo tiene? Bien. 4, verso del 18 en adelante. Está larguito, pero tenemos tiempo. ¿Cierto? Sí, tenemos tiempo. Y es bueno mirar qué es lo que está ocurriendo aquí. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiendo tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las almas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, y he aquí la tsunamita. Perdón, la otra era la viuda de Sarepta. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Jesse para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi Señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo el ángel, ciñe tus lomos y toma mi báculo en su mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saluda, no le responda. Y pondrá mi báculo sobre el rostro del niño, y dijo la madre del niño, vive Jehová, y vive tu alma que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Jesse había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo. Y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, y vea que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. ¿Sabe cómo? Muerto. Entrando él entonces se abrió tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces,
Esas son dos referencias que nos hace el Antiguo Testamento, que son muy importantes para lo que estamos analizando. Ahora, en el Nuevo Testamento, Juan capítulo 11, ¿quién lo tiene? Verso 23 al 25, aquí nos está hablando acerca de Lázaro. Jesús le dijo, su hermano resucitará. María le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees en esto? Amén. Aquí, ¿quién había muerto? Lázaro. ¿Y después de eso qué ocurre? Lázaro, el Señor Jesucristo, hace que remuevan la piedra y le dice, Lázaro, sal fuera, ¿no? Lo manda a desatar y lo hace salir fuera. Entonces, el Señor ha levantado a Lázaro entre los muertos. Marcos capítulo 5. ¿A quién le tocó? ¿Adán? 41 y 42. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Ahí la hija de Jairo había muerto. Y el Señor Jesucristo la resucita. Lucas capítulo 7, versos 14 y 15. Lucas. Y acordándose tocó al féretro, y los que le llevaban lo detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, comenzó a hablar y lo dio a su madre. Otro resucitado. Hechos capítulo 9. 36, no, el 9. 36 y 40, al 43. No lo dije. Sí, pastor, ya lo leo. Ah, sí, Y había en Jope cierta discípula llamada Tabita, que interpretado quiere decir Dorcas. Esta era llena de buenas obras y de limosnas que hacía. Y aconteció en aquellos días que enfermando murió, la cual después lavada la pusieron en un aposento alto. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos varones rogándole, no te detengas a venir a nosotros. Pedro entonces levantándose fue con ellos, y cuando llegó le llevaron al aposento alto, y todas las viudas le rodearon llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Mas Pedro, sacando a todos fuera, se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y viendo a Pedro se sentó. Y él le dijo, la mano, y él le dio la mano y la levantó. Entonces tomando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue conocido por todo Jope y creyeron muchos en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope en casa de un cierto Simón Curtidor. Ahí lo puedes dejar, hermano. Tabita fue resucitada a través del apóstol Pedro. Amén. Hermana, no es el 7, es el 20, ¿no? Hechos 20. Hechos 7. No, 20. 20 versículo 7. Capítulo 20. Capítulo 20. 27. Y con este sí estén atentos. Dale, hermano. El primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan. Pablo
medianoche. ¿Hasta dónde? ¿Pastor? Sí. Hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaba reunido, y un joven llamado Frutico. que Besito, estaba Cayo. sentado en la ventana, vestido de un sueño, profundo, por cuanto Pablo desertaba largamente el silo del sueño. Cayó en el tercer piso, debajo al bajo, y fue levantado muerto. ¿Sigo, pastor? Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Ahí fue dejarlo. Aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, resucita a un pico, o con las manos, que es que Pablo dice que se alargó muchísimo. A veces yo me alargo mucho. Menos mal que estaba pensando en eso, menos mal que no hay tercer piso acá. Sí, estaba un pico sentado ahí en la ventana y Pablo alargó el discurso y el pico se quedó dormido y ¡pah! Se fue desde el tercer piso y para que se murió, pero el Señor lo levantó. Entonces, volviendo al tema central, aquí nosotros vimos, a través de todos estos pasajes, de todos esos versículos, que ciertamente todos ellos fueron revividos. Ellos resucitaron, ¿cierto? Pero en realidad, lo que podemos decir más concretamente, ellos fueron revividos de entre los muertos. Pero aún estaban ellos sometidos al imperio de la muerte. Porque ninguno de ellos quedó vivo para siempre. Ellos volvieron y murieron. Amén, hermanos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 53, nos aclara por qué es necesario que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo corruptible, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ellos aún no les ha llegado este momento de que lo corruptible se vuelva incorruptible y de que lo mortal se vuelva inmortal. Ellos fueron revividos, pero como les decía anteriormente, volvieron a morir. La resurrección de Cristo es única, hermanos. Él fue levantado también de entre los muertos, pero totalmente diferente, porque Él nunca más vuelve a morir. Y eso lo podemos comprobar, como lo revela el apóstol Juan en Apocalipsis, en el capítulo número 1, verso 18, cuando el Señor se le presenta a Juan allá en la isla de Patmos, le dice algo así: yo soy Jesús, el que vivo, el que estuve muerto. Mira lo que lo dice tan claro: el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Capítulo 1, verso 18. El apóstol Pablo también establece esta verdad y también
también lo establece con mucha claridad. Romanos capítulo 6, verso 9 al 10. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez y por todas, mas en cuanto vive, por Dios vive. Y el apóstol Pablo lo está también dejando entrar. Y Cristo vive. Entonces, la resurrección de Cristo podemos decir que es única, no es una simple reivindicación como lo vimos en los otros textos que vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque Él ha triunfado sobre la muerte, ha triunfado sobre el infierno y también sobre la tumba, ¿no? Porque la tumba no lo pudo retener a Él. Entonces, nosotros ya hemos visto aquí un registro histórico de la resurrección de Jesucristo. También hemos visto cómo se distingue la resurrección, una simple resurrección o vivificación, a la resurrección de Jesucristo. O sea, en realidad esto es un tema muy, pero muy profundo, hermanos. Y de esto tendríamos mucho para poder hablar. Pero vamos a tocar únicamente dos implicaciones acerca de la resurrección. Y que es importante porque esto es precisamente lo que nos afirma a nosotros, lo que decía el apóstol Pablo, es que van a salir a la predicación si no predicamos la resurrección de Cristo. Y aún peor, van a salir a vuestra fe si no creen en esa resurrección. ¿Cierto? Entonces, primero es la resurrección como una recuperación del lugar que le corresponde a Cristo. Amén. Hermanos, el Señor Jesucristo fue calumniado, fue ignorado, mejor dicho, la autoridad de Él fue puesta allí como por debajo. Mejor dicho, la autoridad fue puesta en duda en muchas ocasiones. Pero mediante la resurrección, aquí ocurre algo muy importante. Dios está declarando pública y poderosamente quién es Jesús. Está declarando el mismo Dios, el mismo Padre, está declarando a través de la resurrección: Él es mi Hijo. Él es el Mesías que yo había prometido. Ahí lo tienen. Ahora, esa tumba, allí en esa tumba no encontraron a nadie. Y nunca van a encontrar a nadie en esa tumba. Es una tumba que está vacía, hermanos. Y así permanece hasta el día de hoy. ¿Y por qué permanece hasta el día de hoy así? Porque eso es una señal al mundo del origen divino de Jesús. Mira lo que los apóstoles lo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Roma, ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso número 4, dice lo siguiente: que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Ahí lo está diciendo claramente. ¿Por qué fue declarado? Porque resucitó. Es decir, la confirmación que cualquiera de nosotros puede tener de que Jesús era o es el Hijo de Dios es porque Él resucitó de entre los muertos. Amén. El Padre ya había confirmado el origen divino de su Hijo a través de todos esos milagros que hacía en el nombre del Padre, ¿cierto? Aún lo declaró audiblemente. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista allí en el río Jordán? Y además de eso, esas mismas palabras que dice allí
el Evangelio, más adelante cuando Pedro, Juan y Jacobo subieron al monte de la transfiguración, allí se repiten las mismas palabras audibles del mismo Dios manifestando lo siguiente: este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Algo que me sorprendió que dice en ese pasaje es: óiganlo a él. Y oye, eso me puso a mí a reflexionar tremendamente. Óiganlo a él. Y me hizo acordar, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús fue a la boda de Caná? Que todos estaban preocupados, allá que el vino se había acabado, que no sé qué, y María va y le dice a Jesús que vea, el vino se acabó, ¿y qué van a hacer ellos y tal? Bueno, ahí hubo, pero después María le dice a ellos, a los sirvientes, a los que estaban atendiendo, a los que tenían que surtir el vino, hagan lo que él les diga. Pues eso será para otro estudio. Ahora, miren esas declaraciones de la divinidad de Jesús acerca de los milagros. El Padre lo respalda. El Padre mismo dice con voz audible: este es mi Hijo en el cual yo tengo complacencia. ¿Sí? Pero, mejor dicho, nada se compara, hermanos, de todo eso con la gran y final proclamación que hace el Padre acerca de su Hijo cuando lo levanta desde los muertos, como lo acabamos de leer aquí en Romanos. Fue declarado Hijo de Dios. ¿Qué lo dice aquí? Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Y por qué fue declarado Hijo de Dios? Dice: por la resurrección entre los muertos. Un sello por parte de Dios. Ahora, ¿qué pasa? Es que los incrédulos judíos no lo reconocen como el Mesías, ni mucho menos lo reconocen como el Hijo de Dios. Y ellos mismos, los mismos judíos, le piden a Jesús de Nazaret que con qué autoridad él puede limpiar el templo. ¿Se acuerdan cuando el Señor fue y limpió el templo? Y él, ¿cuál es la respuesta que da allí? Dice: destruir este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué estaba hablando allí? De la resurrección, de lo que iba a acontecer. ¿Sí? Entonces, la resurrección es la máxima prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Prueba de quién es Él y también de lo que Él ha hecho por su pueblo. Juan, capítulo 17. No, perdón, capítulo 7. Verso 15. Juan capítulo 7, verso 15. Juan capítulo 7, Liliana. Juan capítulo 7, verso 52. Marcos capítulo 3. Dice, Marcos capítulo 3, verso 22. Mateo capítulo 11, verso 19. Isabel. Veamos eso. Aquí vemos cómo el pueblo rechaza, los mismos judíos rechazan a
capítulo 7, verso 15. Aquí vemos a los escribas, creo. ¿Sí? Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Mire cómo lo comparan, cómo puede saber de letras. Lo desecharon, lo declaraban como ese hombre sin estudio, y cómo va a saber todo eso si en realidad él nunca ha estudiado. Capítulo 7, verso 52. Aquí lo declaran como un inadaptado. ¿Quién tiene ese pasaje? El mismo 7, verso 52. Liliana, ¿lo tienes? ¿O tú tienes cuál? No, 7:15 era el que leyó Saí. 7, léelo. 7:52. Este es un inadaptado, es el de Galilea. ¿Quién es este que viene a decir que es el Hijo de Dios? ¿Quién es este que viene a decir que es el Mesías? Si allá en Galilea en ningún momento se ha levantado ningún profeta. Marcos capítulo 3, verso 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú, que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Lo señalaban, se burlaban de él como un asociado de Beelzebú, cuando él hacía los milagros. Mateo capítulo 11, verso 19. Mire lo que pensaban de él. Mateo capítulo 11, verso 19. Mira, lo consideraban era un amigo de pecadores, ¿cierto? Es decir, siempre había un señalamiento hacia Jesús de Nazaret. Pero ¿qué pasó? Todos esos ataques que le estaban haciendo, todos esos ataques fracasaron, hermanos. Esos argumentos fueron derrumbados cuando al que pusieron ahí en la cruz, como dice allí en Romanos, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección entre los muertos. Los soldados lo escarnecieron. Bueno, hay una cantidad de gente. Mateo capítulo 27. ¿Vale? ¿Me ayudas con eso? Mateo capítulo 27, versos 27 al 29. Sandra, ¿tú tienes Biblia? Bueno, igual, ahí está. Mateo capítulo 28, verso 2 al 4. Pedrito. Bueno, Mateo 27, verso 41 al 43. Silvio. Hechos, capítulo 2, verso 41. Mira lo que pasó con Jesús. Todo eso que sucedió con Jesús en el momento en que iba allí hacia el monte del Calvario, en ese camino del Calvario. Mateo capítulo 27, verso 27 al 29. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa,
le pusieron una capa, luego lo desnudaron, le pusieron una corona de espinas. ¿Sí? Mateo 28, versos del 2 al 4. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ahí tenemos el contraste. Los que se burlaron allá en el pretorio, allí en la tumba, que eran los soldados romanos, fueron testigos de la resurrección. ¿Y qué? Se asustaron, temblaban de miedo. Ellos sí sintieron cuando esa piedra se movió. Entonces, primero se burlaban de él, y ahora, ¿cómo estarían ellos en ese momento de la resurrección? Mateo 27, versos 41 al 43. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, así mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la luz y creemos en él. Como el Dios, líbrele ahora sí de que, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Entonces aquí vemos a esos ancianos, a los principales sacerdotes, a todos ellos, cómo lo critican, lo insultan, diciéndole todo eso, ¿cierto? Pero ¿qué pensarían ellos cuando se dieron cuenta de lo que ocurrió en el primer discurso de Pedro? Hermano Silvio, Hechos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos? 3,000. ¿Cómo les quedaría el ojo? A esos escribas y fariseos, cuando se dieron, y ahí creo que sigue otro, ahí creo que sigue otro pedacito, o ahí está todo, el 41. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, Y perseveraban, es decir, esos 3,000, y en la oración. esos 3,000 no es que ese día y aleluya y después echaron y no, perseveraban, se mantuvieron. Bueno, y hay una cantidad de declaraciones acerca de todo esto. Pedro también confirma que Jesucristo fue declarado rey allí. Entonces, miren la importancia de la resurrección. Confirma de que en realidad Jesús sí es el Hijo de Dios. Es parte de esa Trinidad divina. Ahora, algo también importante acerca de la resurrección, y por último, y vamos a tocar dos puntitos, este es el segundo, sería la resurrección como confirmación de nuestra fe. Amén, hermanos. Ahora, ese hecho de que el Padre levante a su Hijo de entre los muertos demuestra una cosa, y demuestra una cosa que es muy importante para nosotros. ¿Qué es lo que está demostrando ahí el Padre? De que Él aceptó ese sacrificio, de que Él aprobó ese sacrificio. Si no lo hubiera aprobado, Jesús no hubiera sido levantado de los muertos. Entonces, ese sacrificio expiatorio que Jesús hace en la cruz del Calvario es aceptado por el Padre. Dice Romanos capítulo 4, verso 25, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, sello, aprobado, recibido, dice el Señor. Allí,
cuando levanta a Jesús de entre los muertos. Aquí hay algo muy importante que entender, que Él cargó sobre nosotros nuestras transgresiones y que el Padre lo levantó de entre los muertos, dice aquí la Escritura, ¿cierto? Y esto lo dijimos como una muestra que el Padre aceptó ese sacrificio expiatorio de su Hijo. Ahora, la resurrección confirma que nuestros pecados, que los pecados fueron expiados y también que fuimos justificados. Pero aquí hay algo, como les decía, importante para notar, y es que Cristo, es que no sé cómo explicarlo, allí dice que fuimos justificados, pero en esencia no es la resurrección, por la resurrección que nosotros somos justificados, ¿cierto? O porque la expiación de nuestros pecados no se haya cumplido allí en la cruz del Calvario, porque eso ya lo sabemos que sí se cumplió. Entonces, y de hecho eso se cumplió porque el mismo Jesucristo lo manifiesta en el momento que estaba allí en la cruz del Calvario. Y cuando Él dice consumado es, ya todo quedó listo, se está refiriendo a que Él cumplió con la tarea de la expiación de sus pecados, ¿cierto? Ahora, en realidad, y eso era lo que quería explicarles, en realidad, en el momento de la resurrección, no es que nosotros hayamos sido justificados en ese momento de la resurrección. Bueno, entonces, ¿cómo es el asunto, cierto? Vamos a leerlo con claridad en Romanos capítulo 20. Romanos capítulo 4. Mira, la Escritura, hermanos, nos enseña claramente, lo dice con mucha claridad, que nuestra justificación se nos concede o se le concede a una persona en el momento en que esa persona cree, ¿cierto? Jesús resucitó, pero el que no cree es justificado, no. Entonces, a eso es lo que voy yo, de que en realidad no es la resurrección de Jesús la que nos justifica, ¿cierto? Sino es la fe. Somos justificados por una fe personal. Amén. Nosotros en la resurrección tenemos una promesa que fue cumplida. Entonces vamos a Romanos capítulo 4. Voy a leer desde el verso 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿A quién se está refiriendo aquí el Señor? ¿A quién? Abraham, ¿cierto? Y ahí en ese momento no había sucedido la resurrección. El Señor le da una promesa a Abraham de que él va a tener un hijo y va a ser un padre de multitudes y todo eso. Pero ¿qué hace el Señor luego? Le dice a Abraham: ¿sabe qué? Necesito que me sacrifiques a tu hijo. Lleva a Isaac, llévalo allá al monte, ¿sí? Allá va a ser sacrificado. ¿Qué dice aquí en el texto? Que tampoco dudó
dudó. Es decir, en el corazón de Abraham no hubo ningún vislumbre de duda. Es que ya le había cumplido la promesa y ahora pareciera como si esa promesa ya el Señor fuese a desvanecer esa promesa, ¿cierto? Pero ahí adelante dice tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En la fe, dando gloria a Dios. Hombre, dando gloria. Vaya y mate a su hijo y dale gloria a Dios. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿Ah? En la cabeza de un hombre que tiene fe. Amén. Dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y como actuó de esa forma, vea la consecuencia de haber actuado de esa forma, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Fue Abraham justificado por la fe. Y Jesucristo aún no había resucitado. Amén. Poderoso en Dios. Convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Uy, qué convencimiento. ¿Ustedes se acuerdan que José tuvo unos sueños? Y en esos sueños el Señor le reveló muchas cosas, ¿cierto? Que ante él se iban a inclinar, que no sé qué, que todo eso, ¿sí? Hasta sus hermanos sintieron celos, pero lo tiraron por allá en un pozo, después lo vendieron como esclavo, luego fue puesto prisionero, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a quedar el sueño de José? Allá metido en una cárcel, ¿dónde? ¿Cómo se va a cumplir ese sueño de José? ¿Cómo se va a hacer realidad ese sueño? Ahora, nosotros también podemos tener muchas preguntas y preguntarle muchas cosas a Dios. Y de hecho, a veces le preguntamos acerca de cosas que como que es que no sé cómo lo va a hacer. ¿Será que sí lo puede hacer? ¿Será que esto sí se me puede dar? Y esas preguntas, a todas esas preguntas, de pronto también a la misma pregunta que José tuvo que haberse hecho allá en la cárcel, pero ese sueño que yo tuve, ¿cómo se va a hacer realidad? Si yo estoy aquí, sí, y ya era prácticamente no entendía que era algo que Dios estaba haciendo. Pero cualquier pregunta que tú tengas acerca de lo que Dios actúe o pueda actuar, el Señor te la va a responder con otra pregunta. ¿Habrá algo difícil para mí? Y esa pregunta te la está haciendo Dios esta noche. ¿Habrá algo difícil para mí? El que fue resucitado entre los muertos te pregunta en esta noche: ¿habrá algo difícil para mí? Isaac fue desatado. Porque Dios había proveído un cordero y no fue necesario de que fuese sacrificado.
José fue liberado de la prisión, hermanos. Pero lo más importante en cuanto a la fe es que Cristo fue levantado de entre los muertos. Y no solamente que fue levantado de entre los muertos, sino que Él fue exaltado y hoy está a la diestra del Padre. Él resucitó, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué resucitó también? No solamente por ser el Hijo de Dios, resucitó porque Dios aceptó su muerte como un sacrificio expiatorio por todos nuestros pecados. Maravilloso. Tenemos visitantes, Negra, vení. Negra, venga a escuchar la predicación. Vamos a escuchar una canción que tal vez nos hace un excelente resumen de todo lo que el Señor trajo en esta noche para nosotros. Pongámonos en pie. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas. Pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí.